ahora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque lo que acaba de pasar con los aranceles y el TMEC cambia completamente el panorama económico de México para los próximos años. Durante meses, Washington usó los aranceles como arma, como palanca de presión, como instrumento para forzar a México a ceder en seguridad, en energía, en manufactura. Y durante todos esos meses, Sheinbaum mantuvo una postura que muchos criticaron como demasiado paciente, demasiado diplomática, demasiado fría. Hoy esa paciencia tiene un nombre: victoria. Porque Sheinbaum acaba de sentarse frente a Trump y decirle directamente, en sus propias palabras, lo que México quiere: aranceles a cero. Para el acero, para el aluminio, para los autos. Y Trump no dijo que no. Trump está negociando. Y eso, para México, es ganar. Lo que está pasando con los aranceles en este momento es una historia que tiene dos capas. La primera capa es la visible: la negociación técnica sobre reglas de origen, cadenas de suministro y cuotas arancelarias que los equipos de ambos países están preparando para el 25 de mayo. La segunda capa es la invisible y es la más importante: el cambio en la correlación de fuerzas que llevó a Washington a pasar de exigir a México que cumpliera sus condiciones a sentarse a negociar en términos que México considera aceptables. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente qué pidió Sheinbaum, qué está negociando México, por qué el principio de las leyes mexicanas es el eje de toda la postura negociadora, y qué significa para los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y para las familias mexicanas que viven de la manufactura exportadora que los aranceles bajen a cero. Para entender lo que está pasando, hay que empezar por los números que nadie está poniendo en contexto con suficiente claridad. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. No China. No Canadá. México. En 2025 el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 800.000 millones de dólares. Cada día cruzan la frontera entre México y Estados Unidos más de 1.000 millones de dólares en bienes y servicios. Cada día. Los aranceles que Trump impuso unilateralmente no son solo un problema para México. Son un impuesto que los consumidores americanos están pagando en forma de precios más altos en automóviles, electrodomésticos, frutas, verduras y cientos de productos más que se fabrican o ensamblan en México. Los aranceles al acero y al aluminio mexicano afectan directamente a la industria americana porque las fábricas de Detroit, de Houston, de Chicago necesitan ese acero y ese aluminio para fabricar sus productos. Cuando ese acero paga un arancel del 25%, el costo de producción americano sube. Y cuando el costo de producción americano sube, los productos americanos son menos competitivos frente a los chinos, que no pagan esos aranceles, porque China no exporta acero a través de México. China exporta directamente. Y los aranceles a México no cambian eso. Hay que entender también el impacto real que los aranceles están teniendo en la economía americana, porque eso es el argumento más poderoso que México tiene en la mesa de negociación. Cuando Trump impuso aranceles del 25% al acero y al aluminio mexicano, las primeras empresas en protestar no fueron las mexicanas. Fueron las americanas. Los fabricantes de automóviles de Detroit, los constructores de maquinaria industrial de Ohio, los productores de latas de aluminio de Texas. Todas esas empresas le dijeron a Washington que los aranceles al acero mexicano estaban subiendo sus costos de producción y haciéndolas menos competitivas frente a los fabricantes chinos que no pagan esos aranceles. Eso creó una contradicción interna dentro del propio gobierno de Trump, que es fundamental para entender por qué Washington está negociando en lugar de simplemente exigir. Por un lado, Trump quiere usar los aranceles como presión política contra México. Por otro lado, sus propios aliados industriales le están diciendo que esos aranceles les están costando dinero. Y en una economía americana que ya tiene presiones inflacionarias por otras razones, añadir más costos de producción a las industrias manufactureras
Es exactamente lo que los asesores económicos de Trump no quieren. Sheinbaum lo explicó con una claridad que no deja espacio para la interpretación. La postura de México es eliminar todos los aranceles, porque para beneficio de ambos países, las tarifas no deben existir. Eso no es una posición negociadora de apertura que después México va a abandonar. Es el principio fundamental que guía la postura mexicana. El libre comercio dentro del TMEC, sin excepciones, sin aranceles unilaterales, sin presiones externas al marco del tratado. Y México no llega a esta posición solo con argumentos. Llega con datos. Sheinbaum planteó directamente a Trump, tanto de manera personal cuando habla con el presidente, como en las mesas de trabajo con el secretario de Comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos, que los aranceles deben llegar a cero para los vehículos y para el acero y el aluminio. Eso significa que en las conversaciones directas entre Sheinbaum y Trump, no en comunicados oficiales, sino en llamadas telefónicas y reuniones de equipos, México ya puso sobre la mesa la posición de cero aranceles. Y Trump no rechazó esa posición. Está negociando. Hay algo que es fundamental entender sobre lo que Washington puso sobre la mesa a cambio. Sheinbaum explicó que Washington planteó dos temas centrales: el cumplimiento de las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales. Las reglas de origen son las normas que determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse en América del Norte para calificar para el acceso preferencial al mercado americano. Y el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales es la demanda americana de que los componentes que se usan en los productos fabricados en México vengan de América del Norte y no de China. Eso es lo que Washington quiere. Y en abstracto no es una demanda absurda. Si el objetivo del TMEC es construir una economía norteamericana integrada y competitiva frente a China, tiene sentido que los productos que se benefician de acceso preferencial al mercado americano usen componentes fabricados en la región y no componentes importados de China que entran a México como insumos y salen como productos terminados con sello norteamericano. El problema es que la implementación de esa demanda puede hacerse de manera que beneficie a México o de manera que lo perjudique. Si las reglas de origen son diseñadas para que la manufactura mexicana pueda cumplirlas sin necesidad de destruir las cadenas de suministro que llevan décadas construyéndose, entonces México puede adaptarse y mantener su ventaja competitiva. Si las reglas son diseñadas para ser imposibles de cumplir para la manufactura mexicana, pero fáciles de cumplir para la americana, entonces son una trampa disfrazada de negociación. Sheinbaum lo sabe. Y por eso el principio de las leyes mexicanas que invocan constantemente no es retórica nacionalista. Es la defensa de que cualquier regla que se acuerde en el TMEC tiene que ser implementada por autoridades mexicanas bajo el sistema legal mexicano. No por inspectores americanos operando en territorio mexicano. No por condiciones que violen la soberanía industrial de México. Por el sistema legal mexicano aplicado por instituciones mexicanas. Ese principio tiene consecuencias concretas muy importantes para la negociación. Significa que si Washington quiere verificar que los productos mexicanos cumplen las reglas de origen del TMEC, tiene que hacerlo a través de los mecanismos de verificación previstos en el propio tratado, que implican notificación previa, participación de las autoridades mexicanas y recursos legales ante los paneles de disputa del TMEC. No inspecciones unilaterales, no presiones externas al marco del tratado. El sistema del TMEC. Las leyes mexicanas. Hay que hablar también de los autos porque es el sector donde más se juega México en esta negociación. El sector automotriz mexicano emplea directa e indirectamente a más de 1 millón de personas. Las plantas de General Motors en Silao, de Ford en Hermosillo, de Volkswagen en Puebla, de BMW en San Luis Potosí, de Toyota en Apaseo el Grande, son parte fundamental de la economía de sus regiones. Y todas esas plantas fabrican vehículos que se exportan principalmente a Estados Unidos.
Si los aranceles a los autos fabricados en México se mantienen o aumentan, esas plantas pierden competitividad. Si los aranceles bajan a cero, como pide Sheinbaum, esas plantas se fortalecen y atraen más inversión. Pero hay algo más en la industria automotriz que es importante entender y que le da a México una ventaja negociadora que muchos analistas no están mencionando. Las propias empresas americanas que fabrican en México, General Motors, Ford, Stellantis, son las más afectadas por los aranceles a los autos mexicanos. Porque esas empresas tienen plantas en México y exportan a Estados Unidos. Cuando los aranceles suben, ellas son las que pagan. Y esas empresas son exactamente el tipo de donante político y aliado industrial que Trump no quiere tener en contra cuando se acercan las elecciones legislativas de 2026. La presión de la industria automotriz americana sobre Washington para eliminar los aranceles a los autos mexicanos es tan real como la presión de los fabricantes de acero. Y esa presión interna americana es la mejor aliada de México en la negociación. Sheinbaum fue muy específica en lo que México pide para los autos. Queremos que los aranceles lleguen a cero los vehículos y sino que por lo menos no haya mayor cuota los vehículos de México que los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado. Eso es una posición razonable y difícil de rechazar públicamente. Si Washington le da a los autos europeos y coreanos mejor acceso arancelario al mercado americano que a los autos mexicanos que se fabrican bajo el TEMEC, eso viola el espíritu del propio tratado y le da argumentos a México para un panel de disputa ante la Organización Mundial del Comercio. Hay un elemento adicional de la negociación que tampoco está siendo suficientemente analizado y que es fundamental para entender la posición de fuerza de México: el nearshoring. Decenas de empresas asiáticas, europeas y americanas están en este momento tomando decisiones de inversión millonaria sobre si instalar sus nuevas plantas en México o en otro país. Esas decisiones dependen directamente de lo que pase con el TMC. Si el tratado se renegocia en condiciones favorables para México, con aranceles bajos o a cero, esas empresas elegirán México. Si el TMC queda debilitado con aranceles altos y condiciones inciertas, esas empresas buscarán otras opciones como Vietnam, India o Indonesia. Washington lo sabe, y la amenaza implícita de que un TMG mal renegociado podría desviar hacia otros países la inversión que hoy va a México y que da trabajo a plantas americanas en la cadena de suministro, es uno de los argumentos más poderosos que el equipo negociador mexicano tiene sobre la mesa. Porque si las empresas que hoy fabrican en México, por las ventajas del TMEC, deciden irse a Vietnam, los proveedores americanos de esas empresas también pierden negocio. El nearshoring es una red de interdependencia que beneficia a ambos lados, y romperla con aranceles mal diseñados no le conviene a ninguno. La fortaleza del peso mexicano en este contexto no es accidental. Cuando el tipo de cambio está en 17 pesos por dólar y los analistas proyectan que va a mantenerse relativamente estable, eso significa que el mercado financiero internacional cree que México va a salir bien de esta negociación, que los aranceles no van a destruir la competitividad mexicana, que el TMEC va a renovarse en condiciones aceptables para México. Y cuando el mercado habla con el dinero, hay que escuchar porque el dinero no tiene ideología ni patriotismo. La posición de México de cara al 25 de mayo es la más sólida que ha tenido en cualquier negociación comercial con Estados Unidos en décadas. Tiene un peso fuerte, tiene reservas internacionales robustas, tiene inversión extranjera que sigue llegando gracias al nearshoring. Tiene una postura de principios bien articulada que Washington no puede atacar frontalmente sin contradecir sus propios valores de libre mercado. Y tiene una presidenta que demostró en los últimos meses que no cede bajo presión y que llega a la mesa de negociación con datos concretos y argumentos legales sólidos en lugar de declaraciones vacías. Trump puede seguir diciendo que los cárteles gobiernan México,
puede seguir revisando los consulados, puede seguir acusando a funcionarios morenistas, pero en la mesa del TMEC, lo que importa son los números. Y los números dicen que México es el socio comercial más importante de Estados Unidos. Que sin acero mexicano, Detroit se para. Que sin manufactura mexicana, los consumidores americanos pagan más por todo. Y que los aranceles que Trump impuso le están costando más a la economía americana de lo que le cuestan a la economía mexicana. Lo que va a pasar el 25 de mayo no es una rendición de ninguno de los dos lados. Es una negociación entre dos economías profundamente interdependientes que necesitan encontrar un equilibrio que ambas puedan presentar como una victoria ante sus respectivas audiencias. Trump necesita poder decirle a su base que el nuevo TMEC protege los trabajos americanos y frena la entrada de productos chinos por la puerta trasera de México. Sheinbaum necesita poder decirle a la suya que México negoció en condiciones de igualdad, que los aranceles se redujeron y que el principio de las leyes mexicanas quedó preservado en el texto del acuerdo. Eso es México al mando. No en el sentido de que México le dicta las condiciones a Washington, sino en el sentido de que México controla los términos de la conversación porque tiene los datos, tiene los principios y tiene la voluntad política de defenderlos. Y eso, en una negociación comercial de esta magnitud, es exactamente lo que significa ganar. En Línea Roja seguimos esta negociación hora a hora, porque el 25 de mayo se acerca y cada movimiento importa. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que México va a lograr que Trump elimine los aranceles antes del 25 de mayo? ¿O crees que Washington va a mantener algún tipo de arancel como moneda de cambio en la negociación? ¿Y crees que el nearshoring es suficiente palanca para que México negocie en condiciones de igualdad? La conversación es tuya.